Alguien me dijo al final del mensaje que no sabía quién era ese tal Spurgeon, pero que estaba seguro que era un hombre muy ocupado. Entonces sí, después de revisar la agenda de Spurgeon, todos aquí sabemos que era un hombre muy ocupado. Sin embargo, todos los días a las 6 de la tarde había un santuario de adoración en su casa, y eso fue significativo en su vida y en su ministerio. Entonces, quiero que consideremos esta mañana acerca de cómo implementamos la adoración familiar. Es decir, no estás adorando en familia y necesitas iniciar o quieres empezar a adorar en familia. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que tú y yo necesitaríamos considerar? Y eso es lo que quiero que esta mañana consideremos a la luz de la Biblia. De nuevo, estoy sumamente agradecido al pensar sobre el tema de adoración familiar con 3 hombres que han ministrado fuertemente mi vida en este sentido: Joel Vicky, Scott Brown y el profesor Don Whitney. Y en las últimas semanas, mientras he estudiado este tema, mi vida personal ha sido bendecida por eso, pero mi propia familia ha sido muy bendecida al poder revisar estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de adoración familiar, pensamos en 3 acciones que las familias deberíamos de hacer. ¿Se acuerdan qué deberíamos de hacer? Leer, orar y cantar. Y si a eso le podemos agregar la Biblia, es decir, leemos la Biblia, oramos la Biblia, cantamos la Biblia, entonces tu tiempo con Dios va a ser sumamente bendecido. Al final de su vida, el gran legislador de la nación de Israel, Moisés, hizo hincapié urgente en la tarea que como padres nosotros tenemos para brindar instrucción a nuestros hijos. Entonces vean ahí en Deuteronomio 4, versículo 9 al 10, Deuteronomio 4, versículo 9 al 10. Vean ahí lo que Moisés está diciendo a la comunidad de Israel. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Nuevamente, cuando leemos un pasaje como este, ¿a quién está encomendando Moisés a esta gran labor? A los padres. Ahora, vayan al capítulo 32, verso 45 y verso 47. Deuteronomio 32, verso 45 al 47. Y nuevamente leamos de Moisés como el gran legislador de la nación de Israel, el hombre que Dios usó durante estos 40 años para que su pueblo caminara por el desierto. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, observen eso, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Observen claramente en este pasaje lo que Moisés les está mandando a hacer, para que les mandéis a vuestros hijos. ¿Ven ese énfasis? Nuevamente es Moisés encomendando a los padres la labor titánica de ministrar el corazón de sus hijos. Pero no solamente esto, sino que Moisés, reconociendo nuestro corazón y nuestra tendencia
rápidamente a evadir nuestras responsabilidades, Moisés les recuerda en el verso 47 en nuestras Biblias, porque no os es cosa vana. Es decir, alentar a nuestros hijos no es algo vano. Observen después lo que él dice. Es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Entonces, en el corazón del libro de Deuteronomio, si a eso agregáramos Deuteronomio 6, versos 5 al 9, el Shema que ya hemos leído, entenderías perfectamente que en el deseo de Dios, en el corazón de Dios, estaba claramente indicado que somos los padres, los ministros autorizados por Dios para ministrar, para bendecir, para cobijar, para brindar el apoyo y el soporte espiritual que un hijo necesita. Así que a la luz de Deuteronomio, la instrucción de nuestros hijos es una misión de por vida en la vida de un padre. La misión de por vida para la vida de un padre. Nosotros a veces solemos pensar en misiones de una manera distinta. Nosotros solemos pensar en misiones que es ir a un barrio pobre para compartir el Evangelio. Solemos pensar que misiones es ir al África. Solemos pensar que misiones es ir a una etnia, y eso es correcto, eso son misiones. Misiones transculturales, cuando dejamos nuestra cultura y vamos y llegamos a un lugar lejano de casa. Pero muchos padres cristianos, muchísimos padres cristianos, han olvidado que el primer campo misionero al que el Señor te envía se llaman tus hijos. El primer campo misionero que nosotros tenemos como padres no son los africanos, no son los chinos, no son los musulmanes, no son los tarahumaras, no son los mayas, no son los yaquis. Aunque esa gente también necesita el mensaje del Evangelio, nuestro primer campo misionero se llaman nuestros hijos. Ahora, las historias pudiéramos tenerlas al montón de gente que fielmente ha dejado sus casas para ir y compartir el Evangelio con otras personas, y al abandonar sus casas y al ganar muchas almas para el Señor, perdieron las almas más preciosas y preciadas que Dios les había colocado en sus manos. Perdieron a sus hijos. Entonces vean cómo en Deuteronomio lo primero que está diciendo Moisés es: esta es nuestra tarea, este es nuestro trabajo. El problema con esto es que a veces la iglesia se ha enfrascado tanto en el hacer que se ha olvidado, como ya dijimos la semana pasada, que es en la familia donde se vive todos los días un tipo de discipulado integral. Si yo como padre soy iracundo, entonces yo estoy ministrando ira a mis hijas. Si yo como padre soy mentiroso, entonces yo las estoy enseñando a mentir. Si yo como padre soy una persona que tiene problemas con la lujuria, entonces, aunque yo no lo siente y les explique, ellas me están observando, ellas te están observando a ti, y ese que es tu campo misionero está siendo impactado en los primeros años de tu vida. Esa es la razón por la que muchos jovencitos, cuando llegan a la edad de la adolescencia o de la juventud, están diciendo: no queremos nada con el Señor. Y nosotros como padres solemos decir: es que es la iglesia. La iglesia estuvo solo el domingo, si fuiste un padre fiel que traías todos los domingos a tus hijos. Pero nosotros como padres de tiempo completo les estuvimos ministrando al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años. Si alguien, y si esto no nos espanta, entonces no sé qué te puede espantar. Si alguien puede testificar de mi vida cristiana, son 4 personas: mi esposa y mis 3 hijas. Si alguien puede testificar de la vida cristiana de mi esposa, somos 4 personas: yo y mis 3 hijas. Y si alguien puede testificar de tu cristianismo, es inmediatamente lo mismo para ti. Son tus hijos y son tus cónyuges. Entonces esta es una misión de por vida, porque es
Dios, quien te ha dado la oportunidad de impactar y de bendecir el corazón de tus hijos. Y una manera en la que la Biblia nos reta a hacer eso es implementar la adoración familiar en nuestras casas de manera continua, no de manera intermitente. Por eso mencionamos, todos los días deberíamos adorar en familia. Para Moisés quedó claro en la ley que los padres son responsables de enseñar la ley a la siguiente generación. Esta es una tarea que cuando es tomada con seriedad, se convierte no solamente en algo que hacemos por responsabilidad, se convierte en un deleite, ya que obedeceremos lo que el Señor anhela de nosotros como padres. Miren lo que el Salmo 71:18 dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Este es el compromiso de un abuelo. Ese es el compromiso de un abuelo y está diciendo a todos los que vengan les voy a anunciar tu poder, tu potencia. Y les he instado y les he animado en las últimas semanas que los que son abuelos y quizás no tuvieron la bendición de Dios de poder adorar en familia mientras estaban creciendo, por muchas razones. Una es porque llegaste al Evangelio quizás ya grande, una es porque llegaste al Evangelio pero quizás nadie te mostró que esto era una necesidad en la vida de una familia cristiana. Quizás nadie te enseñó que eso es lo que una familia hacía, pero ahora tienes una segunda oportunidad. Cuando tus nietos te visitan, entonces háblales del poder de Dios. Cuando tú estás con tus nietos, entonces ministrales el poder de Dios. Anima a tus hijos para que puedan bendecir el corazón de tus nietos teniendo estos tiempos de adoración familiar. Y la razón es sencilla, la razón es que la adoración familiar es el tiempo clave para la instrucción de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esa es la verdad. El tiempo en el que tú y yo adoramos como familia es clave para que tú instruyas a tus niños y para que tú instruyas a tus jóvenes. Algunos padres consideran que con simplemente comprar un CD de música cristiana están haciendo su función espiritual. Hermano, eso no es nada. Algunos padres creen que por comprar un cuento que tiene que ver con algo del Señor, están cumpliendo su misión espiritual. Hermanos, eso es basura, créanme. Hay cuentos muy lindos. Durante la conferencia nos hicieron favor de regalarnos una caja de este cuento que escribió el doctor R.C. Sproul. Y está larguito, pero está muy lindo el cuento, ¿no? Inspirado en el sacerdote Josué, que está por ahí en el sumo sacerdote Josué, la historia está ahí en el libro de Zacarías, ¿verdad? Y entonces pudimos regalar estos cuentos, pero como a los 2-3 días ya era sumamente tarde, y entonces Isabela llegó con el cuento y ella quería que yo le leyera el cuento una noche como a las 11:30. Y tuve que pasar un tiempo con ella leyendo el cuento de el monje que traía sus vestiduras sucias. Pero al final te das cuenta de algo, un cuento lo vas a contar una vez y quizás ya no va a tener el efecto las otras 50 veces que un hijo vaya a ese cuento, o las otras 30, o si van 10 veces, no lo sé, no va a tener el mismo efecto. Pero la palabra de Dios es nueva cada mañana. Pero el tiempo que tú cantas con ellos es nuevo cada mañana, pero el tiempo que tú oras por ellos es nuevo cada mañana. Entonces, muchos padres creen que con traer sus hijos a la iglesia, con ponerles música cristiana, con comprarles un cuento, a lo mejor algunos con comprarles una camiseta que dice algo cristiano, o comprarles una calcomanía, están haciendo su trabajo. Hermanos, la realidad es que eso es nada a la luz de lo que la adoración familiar continua puede traer como efecto a la vida de nuestros hijos. Entonces, somos los padres los responsables de enseñar a nuestros hijos cómo adoramos al Dios de las Escrituras, cómo debemos concentrar todos nuestros esfuerzos y todo nuestro ánimo y aliento para adorar al Dios de las Escrituras. Y es en ese tiempo donde el Señor nos permite que nosotros tengamos un énfasis en la ley de Dios por un lado, pero también en el Evangelio de Dios por otro lado. Entonces celebramos sus promesas, celebramos su fidelidad en nuestras vidas. Mira lo que dice el profeta Isaías,
verso 38, capítulo 38, verso 19. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad. ¿A quién? A los hijos. Está diciendo Isaías una verdad que a veces la gente no entiende. Es el que vive, no el que muere. Es el que vive quien tiene la capacidad de reconocer y de expresar toda su alabanza y toda su adoración al Señor. Es en vida, hermanos, que nosotros podemos exaltar y reconocer a Dios y que esta alabanza y esa adoración pueda tener un efecto sobre la siguiente generación. Una vez que nosotros hemos muerto o lleguemos a morir, una vez que eso suceda, quizás tus hijos y quienes vayan a tu funeral se acordarán de algo ocasional o de alguna vivencia o de alguna experiencia por la que han pasado. Pero nuestra voz dejará de ser esa voz clara para la siguiente generación, para anunciar el poder y la verdad de Dios a los hijos. Entonces yo no sé cuánto tiempo te queda. Es más, ninguno sabe cuánto tiempo nos queda. Proverbios dice que ninguno de nosotros puede jactarse, puede jactarse del día de mañana. Entonces, yo no sé cuánto tiempo me queda, yo no sé cuánto tiempo te queda, pero el tiempo que te queda, creo que a la luz de este pasaje deberíamos de reconocer que lo tenemos que utilizar bien. Entonces, ¿qué ponderar cuando tú y yo estamos pensando en tener adoración familiar? ¿Qué debemos ponderar? ¿Qué tenemos que hablar a nuestros hijos? ¿Qué debe de estar en nuestra boca para hablar a nuestros hijos? ¿Qué debe de estar en nuestro corazón para ministrar la vida de nuestros hijos? Y voy a dejar ideas simplemente, y los pasajes ustedes pueden leerlo en casa. No puedo leer yo tantos pasajes esta mañana. Pero lo primero que nosotros tendríamos que considerar es la ley de Dios. La ley de Dios. La palabra de Dios tiene mandamientos, tiene decretos, tiene sentencias, muchas de ellas morales, muchas de ellas que tienen que ver con situaciones de la vida, pero que están ahí como decretos de parte de Dios para nuestras vidas. No va a servir mucho que tú tomes la ruta que muchos cristianos en nuestros días tomen y digas a tus hijos: nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, así que vamos a leer de Mateo a Apocalipsis. Y hay un desprecio hacia la ley de Dios en nuestros días. Ese desprecio teológicamente se conoce como antinomianismo y es básicamente rechazar todo lo que la ley dice. Mi hermano, nosotros cuando vas y compras una Biblia, tu Biblia tiene la ley de Dios, tiene el Antiguo Testamento, desde Génesis y hasta Malaquías. Al menos que vayas y compres o alguien te regale un Nuevo Testamento, solo vas a tener el Nuevo Mandamiento. Cuidado con vender la idea a tus hijos de que estamos en la gracia, de que solo obedecemos el Nuevo Testamento y te olvides de la ley. Te olvides de mostrarle el peso de la ley. Por cierto, un salmo que todos nosotros citamos en un momento de desesperación es el 23, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, pues si tú eres antinomianista te tengo una mala noticia, está en la ley. Entonces deja de citarlo. Pero a todos nos sale a piel de flor cuando estamos en medio de un problema: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y si ya el asunto se está poniendo turbio, aunque ande en valle de muerte, ¿se da cuenta? Entonces, necesitamos ministrar la ley de Dios a la vida de nuestros hijos. Ahí en Deuteronomio 11, 18, 19 es claro. Lo segundo es que necesitamos proclamar la alabanza, las alabanzas del Señor. Es decir, nosotros tendríamos que ser, de acuerdo al pasaje que ya leímos en Isaías, quien comunica continuamente a la vida de nuestros hijos la alabanza y la gloria que Dios merece
que Dios es digno de recibir en medio de nuestra casa, que Dios es digno de recibir en medio de nuestra familia. Somos nosotros quienes tendríamos que iniciar la alabanza, quienes tendríamos que iniciar la adoración en medio de la reunión. Lo tercero es que nosotros tenemos que considerar la sabiduría. Y Proverbios 9 y 10 y Proverbios 1, 7 nos hablan de esto. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor al Señor, temor a Jehová. Entonces nosotros tendríamos que considerar no solo la ley, no solo las alabanzas del Señor, nosotros tendríamos que considerar brindar a nuestros hijos sabiduría. Ahora, a veces cuando tú tienes a una persona mayor en una casa, puede ser el abuelo, puede ser el padre, porque la diferencia entre un padre y un hijo pues son algunas décadas en alguno de los casos. Entonces, el hijo en algún momento pudiera venir a ti buscando la sabiduría, porque ya pintas canas. Pero resulta que cuando el hijo viene a ti buscando la sabiduría, se topa con una realidad. ¿Qué es lo contrario a sabiduría? Dígalo, sí, porque sí es correcta, necedad. Y entonces en vez de ministrar sabiduría, muchos de nosotros a veces ministramos necedad a la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nunca encontramos sabiduría en la vida. Puedo tener canas o el cabello puede estar ausente de mi cabeza, pero eso no es sinónimo de que yo adquirí sabiduría. Entonces el libro de Proverbios es un libro donde la idea del autor es mostrar un camino de sabiduría a la conducta necia de un hijo. Entonces, el error nuestro como padres es pensar que si un hijo está viniendo conmigo porque quiere un consejo sabio, pero resulta que yo no adquirí sabiduría en esa particular, entonces posiblemente lo que tú vayas a ministrar es necedad. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que llevarlo de la mano y tú acompañarlo e ir al libro de Proverbios y abrir el libro de Proverbios y específicamente saber qué es lo que este libro te dice en específico para esa realidad. Número 4, la adoración familiar te permite confrontar pecados. ¿Cómo confrontamos pecados en la adoración familiar? Bueno, pudiera ser que uno de nuestros hijos acaba de hacer algo el día de ayer y posiblemente cuando vamos y abrimos la Biblia para leer la Biblia, resulta que lo que acaba de hacer el día de ayer, la Biblia al día siguiente le dice estás mal. Entonces, ¿cómo confrontamos ese pecado? Te detienes, me detengo, y entonces decimos algo como esto. ¿Te das cuenta que la Biblia es un libro vivo? ¿Te das cuenta que la Biblia ministra nuestras necesidades? Tú mentiste ayer. Y aquí la Biblia dice, no mentirás. Tu corazón el día de ayer tuvo amargura o tuvo rencor porque sucedió esto. Y aquí la Biblia te dice que nosotros tenemos que evitar esto a toda costa. Entonces comienzas a confrontar pecado. Lo haces de una manera natural, como Proverbios 23:13 y 30:11-14 lo dices. Lo haces de una manera natural y entonces el hijo se está dando cuenta de algo. Era el pasaje que tocaba ese día, era el tiempo de adoración que ustedes tienen en casa ese día. Es decir, no forzaste o no llegaste o no quisiste llegar a ese tiempo simple y sencillamente porque te viste orillado a hacerlo por el comportamiento de tu hijo, sino porque lo estás haciendo todos los días. Entonces nosotros reconocemos algo, el ministerio de la palabra básicamente es un ministerio que nos está ¿qué? Limpiando continuamente. ¿No pasa así con nosotros de manera personal? Sí, de manera personal cuando yo leo la Biblia, la palabra me está limpiando. Y lo mismo pasa con la vida de nuestros hijos. Mientras yo estoy leyendo la Biblia, aunque yo no lo pueda ver, pero lo puedo creer, la vida de mis hijas, la vida de mi esposa están siendo santificadas por el ministerio de la palabra y por esa razón a veces será necesario confrontar un pecado en particular.
cubrir un pecado en la vida de nuestros hijos no nos sirve de mucho. No te ayuda. Puedes tener paz, pero esa paz va a ser momentánea. Si nosotros leyéramos todos los pasajes que he citado de Deuteronomio, entenderíamos que básicamente el valor que Moisés estaba dando al ministerio de los padres o a la encomienda de los padres era algo con un peso y con una realidad increíble. El problema es que si nosotros como padres no iniciamos una confrontación a temprana edad en la vida de nuestros hijos, entonces después jugaremos o haremos lo mismo que hace, y disculpen la expresión, pero es mi mejor ejemplo, lo mismo que hace el gato cuando defeca. ¿Han observado cuando el gato defeca? ¿Qué hace después? Le echa tierrita. Si tú como padre no iniciaste tu ministerio de confrontar la maldad y el pecado en la vida de tus hijos desde temprana edad, entonces llegará un momento en que si otros nos diéramos cuenta del pecado de tu hijo, ¿a quién crees que señalaríamos? ¿A quién crees que señalaríamos? Y entonces, como buenos religiosos, en vez de arrepentirnos, en vez de doblegarnos delante del Señor, sacamos no solo tierra, sacamos concreto y decimos, yo no quiero que nadie sepa esto, y entonces lo que hacemos es sepultamos el pecado. Pero resulta que la naturaleza del pecado siempre, ¿cuál es? Brotar, va a florecer en cierto momento. Entonces confronta el pecado en la vida de tus hijos lo más rápido posible. Número 5, guarden el día de reposo o el día del Señor. Gerson, pero eso está en la ley. Y la realidad es que nosotros tenemos un muy mal entendimiento de lo que es el día del Señor. Un muy mal entendimiento de lo que es el día del Señor. Ciertamente la adoración corporativa es responsabilidad de una iglesia local, es decir, cuando nos unimos para adorar al Señor como una iglesia local. Abrimos el auditorio a la hora que tiene que ser abierto, iniciamos a la hora que se tiene que iniciar. Quienes sirven al Señor cantando y adorando o guiándonos a adorar, pasaron un tiempo ayer ensayando. No lo hacemos al ahí se va o al azar. Quien predica tiene que pasar tiempo preparando el alimento que se va a compartir semana tras semana. ¿Usted se imagina que no hubiese esto y que dijéramos, pues, el culto va a ser como a eso de entre las 9 y las 12 del día? Entonces algunos van a llegar a las 9:30, otros van a llegar a las 10 y algunos van a llegar al 5 para las 12. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos la importancia del día del Señor, como padres, entonces aseguramos la participación de nuestra familia en la celebración del día del Señor. Tristemente, un gran sector de la cristiandad de nuestros días no ha dado importancia alguna al día del Señor. Si voy bien y si no voy tan bien. Si llego temprano bien y si no llego temprano también. Si voy un domingo sí y uno no, también. Pero luego tú vas a ministrar el corazón de tus hijos cuando te vayas de aquí. Van a salir a comer, quizás vas a ir al cine a ver una película, quizás vas a pasar tu tarde en cuestiones banales. Y al final del día tus hijos van a reconocer algo. No hay problema si llegamos tarde a la iglesia o si no vamos, pero el domingo es un día para la familia. Pregunto, ¿ese es el día del Señor? ¿Alguien me pudiera contestar esto? ¿Ese es el día del Señor? No, ese no es el día del Señor. Ese es tu día. Hola, sí vine. No, ese no es el día del Señor. Ese es tu día de placer. Ese es tu día de diversión. Ese es tu día de familia. Por favor, tú no le digas a tus hijos, vamos a celebrar el día del Señor, porque con tu boca le puedes decir que vas a celebrar el día del Señor, pero con tus actos les estás diciendo todo lo contrario. Los estás puliendo, los estás tallando, los estás preparando para que ellos puedan reconocer eso en tu vida. Número 6,
la adoración familiar te permite celebrar en familia. Deuteronomio 16:11. La adoración familiar te da oportunidades únicas para celebrar en familia. Es decir, estamos conscientes de que adoramos al Señor en cada momento de la vida. Un cumpleaños es una ocasión de celebrar en familia. Sí, partes pastel. Sí, a lo mejor hay una comida especial. Pero lo más significativo es que podemos decir, Señor, gracias por un año más de vida. Sí, hay ocasiones especiales como el aniversario de bodas en una familia de la pareja. Y sí, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero entonces afirmamos y ministramos a nuestros hijos que el matrimonio es el diseño de Dios. Entonces les decimos a nuestros hijos, esta sociedad nos engaña una y otra vez y nos dice que la puerta de salida de un mal matrimonio se llama divorcio. Pero la palabra de Dios dice que la puerta de bendición para nuestras familias es la fidelidad. ¿Se dan cuenta? Estás haciendo de una celebración familiar algo en lo cual tú puedes bendecir la vida de tus hijos. O vas al cumpleaños número 95 del abuelo. Tus hijos quizás cuando nacieron ya el abuelo estaba medio queriéndosele olvidar las cosas. Y no hay mucho registro en la mente de estos niños del abuelo. A lo mejor el abuelo o la abuelita ha sido, discúlpenme la expresión, pero o sea, quiero que vean estos contrastes, ¿no? A lo mejor el abuelo o la abuelita ha estado sentada ahí en la sala, en la esquinita, en todas las fiestas. Nunca ha hablado, no ha tenido trato con ellos. Quizás su mente ya está fallando, quizás no quiere hablar. Hay momentos en los que los ancianitos ya no quieren hablar. O quizás cuenta puras mentiras. O eso creemos nosotros, que son mentiras. Sin embargo, tú tomas ahí un momento para poder bendecir la vida de tu familia y hablar de lo bueno que Dios ha sido por estos 95 años. ¿Se dan cuenta? Son momentos especiales en los que tú puedes expresar gratitud a Dios por lo que Él está haciendo. Número 7, una vida de gozo. Estamos ministrando una vida de gozo, tal como Salmos 127 y 128 nos habla al respecto de esto. Cuando tienes el panorama completo te das cuenta de algo. La familia de nuestro día discrepa mucho de lo que es la familia que Dios diseñó. Hoy el hogar se ha convertido en un lugar donde las personas van y vienen, con poca relación entre sí, con poca relación promovida hacia Dios, donde abiertamente las órdenes que las Escrituras nos dan al respecto están siendo violadas. Sin embargo, cuando revisas el Nuevo Testamento te das cuenta que el hogar en el Nuevo Testamento era el centro de la actividad espiritual. Véanlo en el Nuevo Testamento. El hogar del Nuevo Testamento era el centro de la actividad espiritual. Escúcheme bien esto, no era la iglesia, era el hogar. Y no tenemos tiempo de ver todos estos pasajes, pero permítame mostrarle lo que el Nuevo Testamento simplemente dice o podemos observar de la casa allí en el Nuevo Testamento. Cuando tú ves las diferentes veces que la expresión casa se menciona en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de las actividades que había en las casas. Entonces podemos claramente decir en el Nuevo Testamento, las casas eran un refugio para la oración. Las familias del Nuevo Testamento oraban. Y el lugar donde oraban no era Vida Nueva, eran sus casas. En las casas se experimentaron sanidades de parte de Dios. En las casas se experimentó enseñanza bíblica. En las casas se partía el pan. En las casas se hospedaba a otros creyentes. En las casas había un ministerio claro y definido para los enfermos. En las casas había verdaderas relaciones
que eran genuinas entre los creyentes del Nuevo Testamento. En concreto, la casa era un lugar para demostrar la verdad, la justicia, la misericordia y la bondad de Dios. Es decir, era el lugar donde un cristiano podía testificar del poder del Evangelio en su vida. Scott Brown dice: mientras en otro tiempo el hogar era el centro de la educación, de la economía y de la vida espiritual, ahora es una especie de pensión de mala muerte. No digan amén. Lo voy a volver a decir. Mientras en otro tiempo el hogar era el centro de educación, economía y vida espiritual, ahora es una especie de pensión de mala muerte. Michael Green dice que uno de los métodos más importantes para la difusión del Evangelio en la antigüedad era el uso de la casa. Los grandes misioneros no salieron de seminarios. Los grandes predicadores no salieron de seminarios. Los grandes hombres de Dios salieron de su casa para ir y servir al campo misionero. Y eso tendría que ponernos a temblar en el sentido de que nosotros estamos produciendo o levantando a la próxima generación de creyentes que vamos a legar. Número 2, entonces, ¿cómo implemento estas tareas que son principales? ¿Cómo hago si no leemos la Biblia en casa? ¿Cómo le hago si no cantamos? ¿Cómo le hago si yo no estoy teniendo un tiempo devocional con mi familia? Pues entonces permítame decirle que hay dos posibles extremos en los que nosotros podemos caer. Y los dos posibles extremos en los que nosotros podemos caer es el enfoque idealista, un enfoque que es inalcanzable aún para la familia más temerosa de Dios. Es decir, no vas a empezar haciendo todo bien, no vas a empezar teniendo a tus hijos en un servicio de 4 horas, no. Eso sería algo inalcanzable, sería un enfoque idealista en el que quizás tú vas a desanimarte rápidamente en un enfoque idealista. Pero el otro enfoque es el enfoque minimalista, aquel que abandona el tiempo de la adoración familiar porque el ideal parece ser siempre inalcanzable. Es decir, no hace nada. Dice, nunca voy a lograr que mis hijos lean la Biblia 10 minutos. Nunca voy a lograr orar 5. Nunca voy a lograr cantar 5 minutos con mis hijos. Entonces, ¿qué caso tiene que empiece si mañana no lo vamos a hacer? Bueno, nunca lo harás. Entonces, ni seamos minimalistas, ni seamos idealistas, seamos realistas. Empecemos a hacerlo y en medio tú vas haciéndolo y no vas haciéndolo y vas sabiendo y vas no sabiendo cómo hacerlo, pues entonces vas pidiendo ayuda. Vas pidiendo ayuda. Pero asegúrate de que por lo pronto estás reconociendo el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Qué haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Bueno, esas 4 preguntas son interrogantes que cada familia puede contestar. Mayormente nosotros usamos nuestra sala para tener nuestro tiempo devocional, pero a veces el cuarto puede ser un lugar donde también nuestras hijas vienen y tenemos ahí el devocional. Pero mayormente lo hacemos en la sala de la casa por facilidad o por practicidad. Ahora, deberíamos contestar 3 preguntas. ¿Cómo leemos las Escrituras? Y nuevamente tendríamos que pensar en que las edades de nuestros hijos pueden variar mucho. Si estás solo ya con tu esposa o con tu esposo, pues a lo mejor va a ser fácil, pero estoy pensando quizás en una familia que tiene niños, que tienen jóvenes o que tiene ya jóvenes y adolescentes. ¿Cómo leemos las Escrituras? Vean lo que Pablo le dijo a Timoteo ahí en 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Esta era la voz de Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Este era el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, a quien había encomendado pastorear la iglesia de Éfeso. Entonces, ese era el peso. En tanto que voy, Timoteo, lee las Escrituras.
Entonces, voy a dar algunas ideas y no están en sus bosquejos. Simplemente son ideas que puedes tomar y que las puedes hacer tuyas. Ten un plan. Ten un plan de lectura bíblica. No estés ahí brincando de un libro en otro libro. Si vas a leer un evangelio, pues entonces lee el evangelio completo y di, vamos a leer 2 capítulos diarios de este evangelio. Y que tus hijos sepan que tú no estás queriéndoles hacer manita de coche el día siguiente. Es decir, si mintieron, no los llevas a Éxodo 20 para decirles no mentirás. No, si mintieron, la palabra de Dios es tan poderosa que a la próxima parada que tú tengas en Lucas 4 o 5, el Señor va a confrontar sus pecados por medio de su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, tengan un plan de lectura, sigan un plan de lectura. Vamos a usar en el 2020 este plan de lectura que son 2 capítulos diarios personal y 2 capítulos para la familia. Entonces, puedes seguir el plan donde estás leyendo 2 capítulos diarios de manera personal, pero hay 2 capítulos diarios para la familia y puedes ir a través de él. Dependiendo la edad de tus hijos, lee de manera entusiasta y explicativa. Cuando son más niños, yo tengo una de ellas que me dice, haz vocecitas. Ella quiere que yo medio dramatice cada vez, y entonces cuando hay signos de exclamación, yo tengo que usar signos de exclamación. Y cuando yo me imagino que alguien se está ahogando, entonces yo tengo que gritar como si se está ahogando. Y ella disfruta que yo haga vocecitas. Y de repente estamos leyendo cierta parte de la Biblia y me dice, papá, es que ya no has hecho vocecitas. Bueno, dependiendo la edad. Pero tengo otra que es más explicativa y que de repente me dice, a ver, espérate, aquí qué dice, y eso qué quiere decir, y explícame esto. Va a depender mucho de cómo estés ahí. Explica y aclara significados. Bueno, a lo mejor no tienes tampoco una explicación claramente tú. Entonces, si no tienes una explicación, si no entiendes el texto, di la verdad. Hijo, no entiendo el texto. No te puedo aclarar el significado, permíteme pasar todo este día hasta mañana que tengamos adoración familiar y entonces mañana te explico el texto. En pocas palabras, no mienta y sus hijos van a agradecer eso y usted también. Ten en cuenta ocasiones especiales, o sea, hay momentos especiales en la vida de una familia. A lo mejor hay capítulos de la Escritura que básicamente pudieran ayudar a tu familia en esos días que son especiales. Involucra a la familia, es decir, no quieras leer todo, divide los versículos que van a leer, algunos versos tu esposa, algunos versos tus hijos y ya leen y vas involucrando a la familia. Alienta la lectura y el estudio de la Biblia. Llega un momento en que quizás tus hijos querrán ir más rápido leyendo la Biblia. No los desanimes, no los desalientes. Alienta la lectura y el estudio de la Biblia. Sé claro. Sé claro. La Biblia tiene comas, tiene puntos, tiene signos de exclamación, tiene signos de interrogación. Sé claro, no corras. A veces los hijos quieren leer rápido porque se quieren ir a jugar y están leyendo y nadie absolutamente entiende lo que están leyendo. Sé claro. Sé doctrinalmente puro. Oye, papá, pero ¿qué es eso de redención? Pues a lo mejor no sabes explicar la redención para un niño de 6 años. Entonces, ni te metas a querer explicarlo si no lo sepas. Mejor dile, sabes que no tengo la respuesta, pero con mucho gusto mañana te lo explico. Vas y buscas qué es redención y vas y buscas la mejor manera que un niño de 6 años pueda explicarlo. Haz buenas aplicaciones de la Biblia. Aplica lo que están leyendo, haz buenas aplicaciones. Miren, esto que estamos leyendo podríamos llevarlo a cabo de esta manera. Y sobre todo si tienes niños pequeños o niños adolescentes, exige atención. Lo voy a volver a decir, exige atención. Porque les estás leyendo la palabra de Dios. J.C. Ryle dijo, llena su mente de las Escrituras, haz que la palabra habite ricamente en ellos, dales la Biblia y la Biblia entera, aun cuando sean pequeños. Muchos padres dicen, no, es que mi hijo no pudiera entender Romanos. O es que mi hijo no pudiera leer Apocalipsis. Y entonces tú estás robando la bendición que la epístola a los Romanos pudiera dar a tus hijos, estás robando la bendición que el libro de Apocalipsis pudiera dar a tus hijos. Bueno,
Quizás si esta mañana alguien viniera y nos encuestara y nos preguntara, ¿entiendes el libro de Romanos? ¿Qué crees que pasaría? Algunos adultos que estamos aquí hoy en la casa del Señor diríamos, no lo entiendo. Pero entonces nosotros decimos, sabes que mi hijo no puede entender Romanos. Y si no se lo lees, tampoco lo va a entender. Entonces, necesitamos entender eso. Número 2, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? Bueno, nuestra motivación principal al orar debe de ser siempre la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en medio de esta enfermedad, que Dios sea glorificado en medio de esta situación, que Dios sea glorificado en medio de esta familia, que Dios sea glorificado salvando a esta persona. Oramos para que la gloria de Dios se levante en la vida o en el corazón de una persona. Pero ¿cómo podemos orar en nuestro tiempo devocional? Lo primero que quisiera animarte es, ora por lo que leíste. ¿Leíste Salmos 3 ese día? Ora Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres quien levanta mi cabeza. Un ejército de millares está acampando en contra mía, pero tú eres mi escudo. Entonces empiezas adorando a Dios porque Él es nuestro escudo. ¿Y qué haces? Pues básicamente estás enlazando dos disciplinas sumamente importantes en la vida de un cristiano, la lectura de la Biblia y la oración. Ya lo leíste, pero ahora pasas a orar lo que la Biblia está diciendo. Y tus hijos van entendiendo que la oración no es inventar palabras o no es inventar cosas, sino que la oración mismamente es poder señalar y poder proclamar a Dios lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. Pídele a tus hijos que obtengan sus oraciones entonces de su lectura. Sé breve. Sé breve. Sobre todo si tus hijos son pequeños. Sé breve. Sé simple. No te pongas, no es momento para ponerte teológico, escatológico, soteriológico o todo lo que termine en no, loco, porque así puedes parar si sigues por ese rollo. No es momento de empezar a sacar conceptos. Son niños. No es momento de decir, en este pasaje encontramos la doble imputación, porque tus hijos ni saben qué es doble, mucho menos saben qué es imputación. Usa palabras simples donde estás diciendo, Señor, eres tan bueno, eres tan grande, cuidaste de nosotros ayer mientras casi chocábamos y nos guardaste. Qué maravilloso es poder reconocer que la salvación proviene de ti. Usa palabras que ellos puedan entender. Sé breve. Sé simple, pero sin llegar a ser superficial. Sé directo. Sé directo en tu oración. Sé natural, pero solemne. Ayuda a tus hijos a confesar pecados. ¿Tu hijo ha mentido? ¿Leyeron sobre la mentira? Entonces, ¿cómo puedo ayudar a confesar a mis hijos pecados? Entonces yo llego y digo, Señor, todos en esta sala somos mentirosos. Algunos hemos mentido mucho durante toda nuestra vida. Algunos mentimos ayer. Otros mentiremos mañana. Entonces animas y alientas a que tus hijos puedan confesar pecados. Pedimos la misericordia de Dios para nuestra familia. Y a la par que pedimos la bendición o la misericordia de Dios para nuestras familias, enseña a tus hijos a ser agradecidos con Dios. Enseña a tus hijos a ser agradecidos con Dios. Porque si has estado pide y pide cosas, pero entonces no estás viniendo a la presencia de Dios para decir, Señor, gracias porque enviaste este trabajo, gracias porque solucionaste esta situación, gracias porque enviaste el bebé que mamá tanto quería, gracias porque respondiste a la necesidad laboral de mi papá, Señor, gracias porque me libraste de esto. Entonces nuestros hijos pueden ir creciendo por la vida pensando que al único que tienen que darle gracias es a ti como padre. Y es que sí sucede. Y se llama idolatría.
Si tus hijos tan solo te están viendo a ti como el proveedor y no están viendo que el gran proveedor no eres tú, sino el gran proveedor es Dios, entonces ellos crecerán por la vida pensando que son dignos de recibir todo lo que ellos quieran, y el ídolo ha sido gestado desde el hogar. Y puede ser papá o puede ser mamá. Pero es muy diferente cuando el padre entonces dice, no, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a bendecir el nombre de Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y una vez más ha mostrado su misericordia para con nosotros en este particular. Matthew Henry, a quien mencioné la semana pasada y quien sugería que la adoración familiar fuera en 2 tiempos, es decir, que hubiera un tiempo de adoración en familia por la mañana y otro por la noche. Él dice lo siguiente: el culto familiar matutino es especialmente un tiempo de alabanza, de petición de fuerzas para el día y de buscar la bendición divina en las actividades de ese día. El culto vespertino debería centrarse en agradecer, reflexionar con arrepentimiento y hacer humildes súplicas por la noche. Bueno, ahí tienes una idea. ¿Cómo cantamos? Bueno, somos llamados a adorar al Señor juntos. La iglesia misma tiene experiencias congregacionales que son únicas. El bautismo. Alguien que está queriendo decir a otras personas en la congregación, he sido salvo. Bueno, eso es único de una congregación. Necesitas a un ministro bautizando, necesitas a un pecador confesando. Vas a tener fuera del río, de la alberca, del mar, de donde se vaya a bautizar, a otros hermanos celebrando la victoria del Señor. La cena del Señor es una experiencia de la iglesia local. La predicación es una experiencia de la iglesia local. Pero el hábito de gracia que tenemos en el Señor de poder leer la Biblia, de poder orar la Biblia y de poder cantar, es algo que podemos hacer en familia. Miren lo que dice ahí Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando estás pensando en cantar? Recopila himnología que cantarás. O sea, no llegues al día y decir, a ver si me acuerdo de este. Yo de repente tomo mi guitarra y empiezo a acordarme de cantos que cantábamos hace 30 años, 20 años. Y mis hijas me están viendo y me dicen, ¿y por qué no cantas uno que sí no sepamos? Y yo de repente tomo la guitarra y le digo, ¿te acuerdas de ese? Le digo a Paola y comenzamos a cantar los dos y nuestras hijas nos quedan viendo. No tienen una memoria musical quizás de 3 o 2 décadas. Pueden tener una memoria musical de 150 años atrás porque cantamos himnos históricos en la congregación y se lo saben. Pero en el tiempo mientras mi esposa y yo estábamos creciendo, como que hay un hueco o un vacío para ellas. Y entonces el otro día estaba cantando uno de esos cantos que cantamos, ¿no? Somos un ejército marchando, vamos ya. Y me dice una de mis hijas, eso que estás cantando está muy raro. Yo digo, Y estaba con la guitarra y todavía estaba yo haciendo esto, ¿no? Como si quería ver si ellas me entendían que se cantaba marchando. Y entonces estaba haciendo esto y me quedaba y me hacía así. Entonces, escoge la himnología no pensando en que sean tus cantos favoritos, escoge la himnología pensando en que ellos van a cantar contigo. Equilibra entre himnos y cánticos contemporáneos. Y la verdad es que nosotros como creyentes podemos cantar lo mejor de cada época. Algunos hermanos pensarían que esto es una herejía lo que estoy diciendo. Hay himnos muy buenos, muy teocéntricos, muy bibliocéntricos, pero la himnología en algunas décadas tuvo una confusión y se dejó de cantar de Dios para entonces centrarse en el hombre. Y esos himnos son muy malos. Y algunos de esos himnos te gustan mucho, porque aquí por las edades, más o menos algunos de esos estábamos ahí creciendo nosotros. Revisa la teología de un himno, es simple y sencillamente lo que estoy diciendo.
Gracias a Dios hoy tenemos himnos que están siendo escritos que son muy buenos. Este que cantábamos ahorita, ¿no? El de la resurrección. Ved la mañana, o sea, desde que empieza hasta que termina no es solo Biblia, es un himno muy bueno, pero entonces tienes que evaluar y si fueras a una congregación, por ejemplo, donde solo se cantan himnos, entonces yo te diría busca himnos contemporáneos y cántalos en casa. Si fuera al revés, si fueras a una congregación donde solo cantan himnos contemporáneos, entonces mi consejo para ti sería, ve a casa, cómprate un himnario y enséñale himnos a tus hijos. Y entonces estarías equilibrando tener lo mejor de esta época, teniendo lo mejor de épocas pasadas. Canta salmos. Canta salmos. Busca salmos que tienen música o que alguien ya pasó tiempo, entonces canta salmos. Busca esos salmos. Inserta la memoria musical en la vida de tus hijos desde el hogar, es decir, canten juntos, que ellos puedan recordar cuando se vayan de casa, mis papás y yo cantábamos esto. Saca Barney. Sí, no, porque si a lo mejor si yo hago la pregunta ahorita, a ver, ¿cuál es la memoria musical que ustedes tienen? Era un corito bien bonito donde todos en la casa nos abrazábamos. Sí se abrazaban y me van a empezar a cantar la de Barney, ¿no? Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo. Bueno, impartiste una memoria musical, esa es la realidad. Impartiste una memoria musical, pero no era una memoria musical inspirada en Dios. Entonces imparte una memoria musical y como dije la semana pasada, lo más rápido posible, pon una guitarra en las manos de tu hijo, pon un piano en las manos de tus hijos, pon un violín, lo que sea, pon algo, déjales este legado que pueda bendecir sus vidas y a la par de unos años tendrás en el hogar alguien que pueda dirigir la alabanza. Y por qué no, a lo mejor un día que pueda servir a Dios en ese particular. Anímalos a cantar con ganas y con entusiasmo. Anímalos a cantar con ganas y con entusiasmo. Nuevamente Matthew Henry dijo, los que oran en familia lo hacen bien, los que oran y leen las escrituras lo hacen mejor, pero los que oran, leen y cantan lo hacen mucho mejor. Entonces, ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente. 4 cosas que tenemos que recordar. Recuerda esto, sé breve, no necesitas mucho tiempo para que Dios ministre nuestras almas y dejemos un legado piadoso. Sé que ahora mismo tú estás pensando, ¿y cuánto tiempo yo tengo que dedicarle a eso que tú estás diciendo? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuánto tiempo dedicarías? ¿Cuánto tiempo dedicarías al día para hacer esto? ¿Depende qué? Pero denme minutos o horas. Media hora. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Media hora, quizás para quien nunca lo ha hecho, es mucho. Entonces, si nunca lo has hecho, comienza con 10 o 15 minutos. Y cuando comiences con 10 o 15 minutos, entonces luego irás a 20. Y luego quizás irás a 23 minutos. Entonces, ¿qué haces en 10 o 15 minutos? Pues 10 minutos pasas leyendo la Biblia. ¿Qué haces en 15 minutos? 5 minutos oras, 5 minutos lees la Biblia, 5 minutos cantas. Y ya tienes tus 15 minutos del día. ¿Te das cuenta? Pero sea breve. Esa es la realidad. Sé breve. Segundo, sé flexible. Habrá momentos, habrá días especiales en el que debas ministrar necesidades específicas de tu familia. Entonces no vayas muy a prisa esos días. Quizás hay una necesidad por la que tienen que doblar sus rodillas y orar. A lo mejor eres de los que dicen, vamos a tener la adoración familiar a las 5 de la tarde. Pero resulta que a la 1 de la tarde entra una llamada donde hay una emergencia, y alguien se está muriendo en el hospital. Y entonces tú les dices a tus niños, vamos a tener nuestro tiempo de adoración familiar ahorita porque hay una necesidad urgente. Oras con ellos, cantas, quizás lees la Biblia. Ya tuviste tu adoración familiar. ¿Ven eso?
sea, sea flexible a esos días. Ser reverente. El Salmo 2 dice, alégrense con temor delante del Señor. Es decir, el hecho de ser reverente te habla de ser natural por un lado, con tu voz, con lo que tú estás haciendo, pero a la vez mostrarle a ellos que ese es un momento de reverencia. Es un momento para hacer a un lado las redes sociales, es un momento para no contestar el teléfono, es un momento para impedir que todos te que alguien te interrumpa. Y seguramente te va a pasar esto, vas a abrir la Biblia, vas a decir, así dice el Señor, terren, terren, y alguien va a estar afuera esperándote. Y tienes dos opciones. Una es cerrar tu Biblia y recibir la visita. La segunda es decir, qué bueno que llegaste a nuestro devocional. Pásale, aquí te prestamos una Biblia, vas a leerla. Si no lo haces en casa todos los días, te va a ver raro y te va a decir, qué raro está este tipo, ¿no? O me quiere evangelizar. Bueno, pues, posiblemente y en la providencia de Dios el Señor lo trajo para que hagas eso. Sé constante. Es mejor tener un servicio de 20 o 30 minutos al día o de 15 minutos al día todos los días que periodos extensos en momentos especiales. Sí, porque a veces nos entra el cambio del religioso que traemos adentro, ¿no? Nos ponemos muy espirituales y decimos, ahora sí vamos a buscar al Señor. ¿Cuánto, papá? Dicen las hijas. Mínimo 2 horas. No funciona así. A los 10 minutos ya perdiste a la más chiquita, a los 15 ya perdiste a la de en medio, a la media hora ya tienes perdida a toda la familia. No funciona así, porque tú estás queriendo solucionar un problema de vida en un ratito. Entonces, sé constante. Vale más todos los días 5 o 10 minutos fielmente que querer acabarte el cielo en una sola edición. Si el tiempo te lo permitiera, si tus hijos comienzan a desarrollar buenos hábitos y si el tiempo te lo permitiera, entonces puedes usar catecismos, puedes usar aquellos libros donde hay preguntas y respuestas sobre situaciones específicas. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la redención? ¿Cómo una familia puede hacer ciertas y cuáles cosas? Donde hay pasajes que tú puedes leer. Esto pudiera ser como colocar combustible que en el futuro el Espíritu Santo haga encender en la vida de tus hijos. Pudieras usar tiempo para memorizar escrituras. Pudieras usar tiempo para leer otros libros cristianos. Mi sugerencia para cualquiera de ustedes es que cuando sus hijos se vayan de casa, todos hayan leído El Progreso del Peregrino mínimamente. Tenemos este increíble recurso de Kevin Swanson, que es un devocional en el libro de Proverbios. Bueno, sería una excelente herramienta para que tú tengas un devocional con tus hijos, siguiendo el devocional de Swanson en el libro de Proverbios. Entonces, ¿tienes ahí algunas sugerencias? Y voy a terminar con una tercera pregunta. ¿Por qué adorar en familia? ¿Por qué es que tú y yo deberíamos buscar adorar en familia? Número 1, y lógicamente, por el bienestar espiritual de la familia. Por el bienestar espiritual de la familia. La familia irá como va el líder de la familia. La familia irá como va el padre. La familia irá como va la madre, si la madre solo es creyente. Entendemos esa posible situación que pudiera haber. Pero entonces nosotros deberíamos buscar adorar en familia porque estamos interesados en el bienestar espiritual de la familia. Dios usa medios para salvar almas. A menudo el medio que Dios usa para salvar el alma de un pecador es la predicación de su palabra. Pero Dios pudiera usar o valerse con el tiempo de la adoración familiar. Es decir, hay una conexión directa entre la predicación y la salvación, como también lo existe entre la adoración familiar y la salvación. Un niño que creció escuchando himnos, que creció leyendo la Biblia todos los días, que creció orando, buscando al Señor, entonces un día sucederán 2 cosas con él.
O un día en casa dirán, necesito tener paz con Dios y por eso necesito ser salvo. O un día en un lugar donde se esté predicando la palabra del Señor, será como un cuchillo cayendo sobre mantequilla que no está congelada. Porque está todo preparado en su corazón para que él pueda decir, sí, soy un pecador que necesita a un gran Salvador. Pero si nosotros fallamos en adorar en familia, entonces esa mantequilla será como mantequilla congelada. Entonces es cuando decimos, este muchacho o esta muchacha está curada contra el Evangelio. O sea, no quiere nada con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no quiere nada con Dios? Y en muchos casos, créanme que la respuesta es, porque él no sabe lo que es adorar en familia. Entonces, como padres, hacemos bien en usar todos los medios a nuestro alcance para arrebatar las almas de nuestros hijos del fuego del infierno. Oramos por ellos, les enseñamos el Evangelio, cantamos con ellos, lloramos por ellos, ayunamos por ellos, les amonestamos y en su momento apelamos a vivir la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque yo no creo, si tú eres un padre cristiano, yo no creo que haya una mayor interés en tu vida que el que tus hijos realmente amen y sirvan al Señor un día. Y si esa no es tu motivación principal, yo te diría, examina tu corazón esta mañana. Número 2, por la satisfacción de una conciencia limpia. Esto nos hace entender que hemos mantenido el altar encendido en nuestras casas. Estamos testificando de la verdad a nuestros hijos, estamos testificando del poder de Dios a nuestros hijos a cada paso de su vida, de tal forma que ellos en verdad pueden ver una fe no fingida en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasa si uno de ellos en el futuro no quiere nada con el Señor? Bueno, tienes que entender algo y lo tengo que decir ahora. Adorar en familia no significa o no está asegurando la salvación de tus hijos. Adorar en familia ayuda, eso sí, pero no asegura la salvación de tus hijos. ¿Qué pasaría si tú fuiste un padre fiel a buscar la adoración familiar en tu casa y con el paso de los años uno de esos hijos que creció en ese ambiente resulta que está inmerso en el pecado? Como padre, yo me sentiría muy miserable si yo pudiera reconocer, fallé en ministrar el corazón de mis hijos todos los días. Yo me sentiría partícipe de que él esté en el pecado. Pero si como padre tú cumpliste y entonces tu hijo está en una vida licenciosa, entonces tú estás diciendo, Señor, gracias por la oportunidad que me diste en el momento que mis hijos estaban bajo este techo de poder bendecirlos, de poder animarlos, de poder exhortarlos, de poder cantar con ellos. Te ruego que los salves. Esa es la diferencia. Me van a decir ahora, entonces te has pasado 3 domingos diciéndonos que tenemos que adorar en la familia y no hay garantía. Muchos quisieran una garantía, pero el único que ofrece una garantía de ese tipo es Dios, no la iglesia ni un pastor. Dios es el que salva. Pero estos medios de gracia que el Señor nos da, nos permite acercar y bendecir y edificar en el corazón de nuestros hijos, algo que nada ni nadie más puede hacer. Número 3, es necesaria la adoración en familia por la ayuda en la crianza de tus hijos. Si eres fiel con esto, tus hijos comenzarán a reconocer y a entender muchas situaciones en la vida. Responderán en tiempos de aflicción, de enfermedad y de muerte de maneras distintas a la de otros pequeños que están creciendo. Nos permitirá conocer las Escrituras y acrecentar nuestra piedad personal como padres, así como la piedad de nuestros hijos, o acercarlos a esa piedad. Entonces, por eso es necesaria, porque nos ayuda a tener un mejor ambiente en familia y esto facilita la crianza piadosa de nuestros hijos. Número 4, por la brevedad del tiempo. El tiempo es breve. Tus hijos se irán de la casa.
Ayer tuvimos a una prima de sangre durmiendo en casa y yo me retiré a la habitación en cierto momento de la noche que era justo y necesario, pero yo seguía escuchando la plática. Y estaba hablando con mi esposa, se va a casar en unos meses, y estaba hablando de toda su agenda de la boda. Y yo me hice una pregunta: ¿cuándo envejecí? Nació aquí, creció en mis brazos. Es más, cuando la veíamos le decíamos, Carlita bebé. Esta era la expresión como la recibíamos. Carlita bebé, Carlita bebé. Y Carlita bebé creció y se va a casar. Y yo estaba en la cama y estaba diciendo, se fue el tiempo. ¿Cuándo se fue? ¿Por qué tendrías que adorar en familia? Mi querido hermano, tendrías que adorar en familia porque el tiempo se va de las manos. Tus preciosos hijos se van a ir de tu casa el día que tú menos esperas que se vayan a ir. El nido se va a quedar vacío. El tiempo está corriendo y está corriendo muy rápido. Deberíamos recordarnos cada día que liderar la adoración familiar en nuestras casas es algo tan breve en relación con la inagotable eternidad que esa alma pasará en la vida, con Dios o sin Dios. Número 5, por amor a Dios y a su iglesia. Padres piadosos buscarán glorificar a Dios y servir a su iglesia en todo momento. Este tipo de padres son los que quieren dar a la novia de Cristo hijos maduros y espiritualmente robustos. Permítame quedar a mí ahí un momento. Por amor a Dios y a su iglesia, estos padres piadosos están buscando glorificar a Dios y están buscando servir a su iglesia en todo momento. Son padres que están queriendo dar a la novia de Cristo hijos maduros y espiritualmente robustos. Son padres que están diciendo, voy a enviar a mi hijo a una escuela de música, porque en la iglesia se necesita un saxofonista o un violinista o un chelista. Están dispuestos a dar hijos espiritualmente maduros a la novia de Cristo. No son padres que están diciendo, aquí te traigo a tus hijos para que tú los hagas robustos. Eso es diferente, ¿no? Es como si yo fuera con mi vecino y le dijera, mira, aquí está mi hija mayor, va a dormir en mi casa, la voy a educar, pero a las 8 de la mañana te la voy a enviar para que desayune, a las 2 de la tarde te la voy a enviar para que coma contigo, y a las 8 de la noche te la voy a volver a enviar para que cene. Y entre una comida y otra, por favor, colaciones. Yo quiero una hija bien alimentada, ¿se dan cuenta? Pero quiero que el vecino haga el trabajo de nutrición que Dios me ha demandado a mí yo hacer. Entonces, cuando pensamos en la adoración familiar, no estamos pensando que esta es la función de la iglesia. De acuerdo a lo que hemos leído en Deuteronomio y en todos los pasajes que yo ya he revisado, hijos maduros y espiritualmente robustos no son producidos por la iglesia, son producidos por la familia, y en algunos casos la iglesia tiene que entrar en acción cuando algunos de estos chicos llegan de hogares disfuncionales. Eso es distinto, no es la prioridad de la iglesia, pero tiene que entonces tomar un papel importante la iglesia en el corazón de estos muchachos. Entonces, oramos para que nuestros hijos, y esto es tan importante, hermanos, oramos para que nuestros hijos un día se conviertan en pilares de una iglesia local. Hagamos de nuestra adoración familiar el fundamento para que nuestros hijos un día puedan ser adoradores en una congregación y siervos del Dios Altísimo. James W. Alexander, a quien mencioné la semana pasada en su famoso libro sobre adoración familiar, dijo lo siguiente: el culto familiar nos provee el maná que cada día a la puerta de la tienda para mantener nuestras almas con vida.
Si tú y yo estuviésemos caminando en el desierto de Israel, donde todos los días había maná fresco para que ellos fuesen alimentados, nos sentiríamos muy bendecidos. Pues bien, ese maná que tu familia y mi familia necesita, solo puede venir a nuestros hogares a través de la adoración familiar. Te quiero animar, por último, diciéndote que donde hay voluntad, habrá un camino. Tú puedes decir, es que ni yo mismo puedo mantener una relación con Dios de 15 minutos. Si tú tienes voluntad, habrá un camino. Encontrarás un camino para hacer esto con tu familia, pero si no hay voluntad, solo tendrás objeciones, solo tendrás críticas, solo tendrás diferencias con el concepto de la adoración familiar. Como líderes de nuestras familias, somos responsables por la educación espiritual de nuestra familia y por ello debemos hacer todo lo posible para establecer y mantener nuestras casas en orden. Nosotros como padres necesitamos una transformación verdadera en nuestros corazones. Y solo cuando el corazón de un padre es transformado, comenzará a luchar verdaderamente por su familia. Tenemos que advertir que todo cambio es problemático y por eso muchas personas no quieren cambiar. Y cuando gente no quiere cambiar, prefiere delegar totalmente los asuntos espirituales de su familia a la iglesia local. Ve lo que dice Efesios. Vamos a terminar ahí en Efesios 3:20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas, ¿qué? Las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso. Dios te va a dar el poder. Él es poderoso, pero tienes que tener la voluntad para cambiar. Cuando entonces te mantengas fiel al Señor y lo honres con el tiempo de adoración familiar, cuando entonces comienzas a orar que Dios use ese tiempo para bendecir a tus hijos, para salvar a tus hijos, para llamar a tus hijos a servirles, para afirmar a tus hijos en los caminos de Dios, pero sobre todo para que toda esa familia glorifique al Padre en todo momento y decisión. Hace muchos años, el profeta Elías se levantó en medio de la comunidad de Israel para decir, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es tiempo de que como familias respondamos para decir, sí Señor, te adoraremos por el resto de los días que tú nos des, o que simple y sencillamente tú claudiques y no quieras servir al Señor. El pueblo en aquel día se quedó absolutamente callado. Cuando alguien no quiere tomar la responsabilidad que Dios le ha dado, lo único que puede hacer es quedarse callado, no puede hacer nada más. Pero esta es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos en todo momento y en toda circunstancia. O seguimos y servimos al Señor fielmente, o simple y sencillamente nosotros tendremos información de Dios y no pasará nada. Tus hijos un día se irán de tu casa y posiblemente tus hijos cuando se vayan de tu casa no quieran absolutamente nada con Dios. Y posiblemente a la vuelta de los años alguien los vea en un supermercado, o lo vea en otra ciudad y le puedas decir algo como esto, yo hoy me acordaba de ti en la iglesia, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Y posiblemente nosotros escuchemos la triste realidad que muchos padres a veces no quieren poner en las manos de Dios. Mis papás me obligaban a ir, mis papás me llevaban, pero si yo te platicara lo falso que son ellos, los hipócritas, lo mal hablado,
lo grosero. Si yo te platicara que crecí entre gritos y ira, y que simple y sencillamente mientras nos cambiábamos el domingo para ir a la iglesia, nosotros sabíamos que nos estábamos disfrazando de cristianos. Señor, ayúdanos a poder vivir para tu gloria. Ayúdanos que al final de nuestras vidas, cuando estemos delante de ti, podamos dar cuentas claras, sí de lo que hicimos con nuestras vidas, pero también del regalo maravilloso que pusiste en nuestras vidas. Como Salmo 127 nos dice que los hijos son herencia de Jehová y un día vamos a rendir cuentas de lo que nosotros hicimos con ellos.